Semana y recibimos ya a nuestro siguiente invitado. Es Gustavo Trillo, consejero delegado de Banza Capital. Gustavo, muy buenos días. Pues muy buenos días, un placer estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias por invitarnos. A nosotros por recibirle, sobre todo en un momento además tan interesante para ver cuál es vuestra visión, mirando al mercado, cuál es vuestra fotografía en este momento, mirando, no sé, hoy que además venimos de una semana repleta de datos de IPC en Estados Unidos, acabamos de conocer la de España, por el apartado macro, ¿cuál es el momento? ¿Cuál es vuestra fotografía? Pues mira, Eva, yo te diría que hay un momento macro complicado. Eso desde luego, es decir, hay un montón de incertidumbres, hay un montón de cosas en las que un inversor se tiene que fijar, pero antes de entrar en la parte macro, yo te diría que es importantísimo que el inversor a largo plazo se dé cuenta que hay dos realidades. Por un lado, una realidad macroeconómica en la que podemos entrar ahora, pero por otro lado, una realidad microeconómica, la realidad de las empresas. La realidad macro es la que te marca el día a día y la que te genera muchísima atención y muchísimo ruido. La realidad microeconómica probablemente es la que te va a generar la rentabilidad a largo plazo. Dicho eso, la realidad macroeconómica, pues la verdad es que los últimos prácticamente año y medio, los últimos 5 o 6 trimestres, hemos tenido un mundo muy agitado. Y hago un repaso un poquito secuencial, pues fíjate, hace un año y pico comenzó desgraciadamente la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Eso generó una serie de cosas. Lo primero, un drama humano terrible. Lo segundo, una crisis energética y un incremento de la tensión geopolítica, ¿no? La propia crisis energética generó inflación y la inflación pues ha generado pues una trilogía que es inflación, tipos y recesión. Es decir, al final los bancos centrales tienen la difícil tarea de subir los tipos para frenar la economía suficientemente para frenar la inflación, pero al mismo tiempo no pasarse y no generar una recesión. Y luego ya, pues por último, pues hemos tenido esta crisis bancaria que nos ha tenido muy entretenidos las últimas semanas del mes de marzo y que, bueno, pues ahí está la cuestión de si esa crisis bancaria ha terminado ya o no ha terminado. El mercado parece haberla disipado, pero estabas diciendo hay dos realidades, la macro y la micro. Si miramos a esos grandes temas que todos podemos compartir, pero en ese día a día mirando las empresas, esa micro, ¿cuál es el escenario en medio de toda esa convulsión? Pues mira, yo diría que es importantísimo. Desde luego en Banza Capital lo que hacemos es dedicarnos a la micro, ¿no? Es decir, la macro no somos inconscientes. Sería, digamos, una imprudencia no estar atento a lo que está pasando en la macroeconomía, pero desde luego no tratamos de predecir lo que pasa en la macroeconomía porque desde nuestro punto de vista es imposible. La micro, en cambio, nos está dando pues noticias bastante agradables. Es decir, por un lado, yo te diría, lo primero que hemos visto estos trimestres es que las compañías, curiosamente, en un entorno complicado, están en máximos históricos de ventas. Es decir, hay muchas compañías que han alcanzado sus niveles máximos de ventas anteriores a la pandemia. Es decir, que había una cierta normalización de todas las anomalías que se habían provocado durante los últimos años. Llámese COVID, llámese la crisis en la cadena de suministro, el problema de los microchips, todo eso se ha ido normalizando, lo cual ha llevado a las compañías a máximos de ventas. Lo segundo, que yo creo que es para nosotros uno de los datos más importantes, es que hemos visto como muchas compañías han sido capaces de trasladar a los precios de venta finales el incremento en los costes de producción. Y eso, desde luego, para el inversor a largo plazo en compañías es una noticia buenísima. Y te diría que la parte que quizá nos preocupa un poco es que, de la misma manera que hemos visto cómo han trasladado esos incrementos de costes de las materias primas y la energía, lo que estamos empezando a ver es ya un incremento del coste laboral en algunas compañías que, bueno, que hay que tenerlo en cuenta. Claro, estamos hablando todo ese tiempo de cómo la inflación va trasladándose ese coste laboral, esos salarios. Estabas señalando, que me ha gustado a mí eso de los titulares que vas arrojando, cuando dices que la guerra ha desembocado en esa recesión, que era inflación, tipos, recesión. Entonces dices, ahora mismo las empresas, muchas están con unos rendimientos con máximos, pero el escenario se debilita, con ese escenario aún así había muchos temores de recesión, se disipaba. Ahora hemos visto, de hecho, otra vez las actas de la FED apuntar a una recesión a finales de año. ¿Estáis preocupados por esa evolución? Por supuesto, yo creo que todo el mundo tiene que estar preocupado, pero no tiene que estar preocupado del día a día, del semana a semana. Puede estarlo, o sea, nosotros no decimos a nadie lo que tiene que hacer, pero la realidad es que uno se puede volver loco. Es decir, si analizamos los últimos 2 o 3 trimestres, te das cuenta que los bancos centrales lo que están haciendo es una de cal y otra de arena. Es decir, cuando las cosas van muy bien, tratan de enfriar un poquito los ánimos, cuando las cosas van muy mal, pues tratan de animar un poquito a la gente. Bueno, pues todo eso está muy bien. ¿A nosotros qué es lo que nos importa? A nosotros lo que nos importa es que las compañías sean capaces de trasladar esos incrementos de costes a sus precios de ventas finales. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que defienden sus beneficios y esa es la forma en la que el accionista puede obtener rentabilidad a largo plazo. Ese para nosotros tendría que ser el foco, que es la inversión a largo plazo. Mirando esa visión a largo plazo, bueno, por una parte, 2 cuestiones, porque te quiero preguntar sobre esa visión, cuál es la que tenéis desde Banza Capital, pero también
Apuntabas como esa crisis bancaria que parece disiparse. ¿Creéis que esa crisis de confianza se va a arrastrar, aunque se esté dando por superada en el mercado, o cuál es el residuo, la huella que está dejando? Pues mira, Eva, yo diría que nos encantaría pensar que la crisis de confianza ha terminado, pero sería, yo diría que la primera vez que una crisis de confianza bancaria termina en 2 semanas y se resuelve bien a la primera. Por lo tanto, oye, pues ojalá que sí, pero es complicado. Y es complicado por una serie de motivos, ¿no? Es decir, cuando tú analizas un banco, pues hay muchas cosas que puedes analizar su riesgo de crédito, puedes analizar cómo de apalancado está, puedes analizar la calidad de los créditos que tiene, a qué mercados está expuesto, a qué mercados no está expuesto, puedes analizar la calidad de los depósitos que tiene, pero hay una cosa que es muy difícilmente analizable, que es la confianza. Entonces, cuando la confianza falla, el problema es que el sistema bancario se tambalea. Entonces, ahora mismo, indudablemente, las inversiones en el sector bancario tienen más riesgo asociado de lo que tenían hace 3 meses. Y más allá de ver esa crisis de confianza, para terminar, quería acercarme también un poco desde lo que es la realidad de Panza Capital. Acabamos de terminar un trimestre. ¿Cómo ha sido este arranque del año? Pues fíjate, Eva, para nosotros no solamente ha sido el arranque del año, sino ha sido nuestro propio arranque. Porque bueno, es efectivamente, claro. Y la verdad es que estamos pues contentos porque diría que lo primero hemos conseguido unas rentabilidades atractivas. Es un periodo de tiempo muy corto. Nosotros hablamos de inversión a largo plazo, pero hombre, empezar con buen pie pues siempre es razonable. Hemos tenido rentabilidades en el entorno del 10%, cercanas al 10%, lo cual pues nos deja muy contentos. Desde el punto de vista de clientes, pues tenemos ya 1.300 clientes y desde el punto de vista de activos, pues estamos gestionando 125 millones de euros. Por lo tanto, nosotros, insisto, esta es la primera etapa de un camino muy largo, pero da gusto empezar con buen pie. Y como la visión además es a largo plazo, solamente es el inicio de la andadura, nos alegramos mucho de este balance. Gustavo Trillo, consejero delegado de Panza Capital, gracias por traernos vuestra visión, por acompañarnos y enhorabuena. Muchísimas gracias. Y nosotros